Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Natalia Crom. Bienvenidos a esta masterclass sobre los espíritus elementales de la naturaleza como parte de nuestro proyecto de manualidades mágicas Matangui. Hoy vamos a ver un contenido, digamos, más documentado, buscado de distintas fuentes que han investigado estos espíritus elementales de la naturaleza, pero como siempre quisiera compartirles un poco más de mi experiencia con estos temas. Resulta que cuando estaba pequeña, mi papá nos alentaba mucho a que nos concentráramos y que así podíamos ver en la naturaleza los distintos seres, especialmente los gnomos. Eh, pues con esta curiosidad y esta inocencia y esta también, digamos, como conexión más limpia con el canal y con la fuente que tenemos cuando somos niños, pues siempre estuve muy entusiasmada con esa idea de ver un espíritu elemental de la naturaleza, pero no se dio. No se dio, igual pues era súper seguidora de los gnomos en las caricaturas que había, los dibujaba, me encantaban. Sin embargo, pues empecé a crecer, a perder un poco esa inocencia, a volverme un poco más materialista, bueno, el camino de la vida igual. Y empecé a ver a mi papá, pues a veces lo veía como tan tierno mi papá que cree en los gnomos y otras veces lo veía como que rabia porque me generó frustración tratar de ver un gnomo y no poder verlo. Sin embargo, cuando empecé a adentrarme mucho más en este tema del esoterismo, de lo que va más allá, como de lo que nuestros sentidos pueden percibir, más allá de este plano, empecé a conectarme de nuevo con este tema de los elementales de la naturaleza y le agradezco muchísimo a mi papá como el haber alentado eso de niña. Al sol de hoy, pues yo nunca he visto un gnomo, nunca he visto nada con mis ojos, pero yo lo siento. O sea, no voy a decir, ay, siento que llegó este gnomo, no. Pero cuando yo estoy en la naturaleza, veo las plantas, el agua, he estudiado tanto el tema de los elementos, de cómo conectarse con ellos, he integrado mucho esa presencia y para mí, digamos que más allá de un conocimiento, ha pasado a ser un sentir. Esta es mi experiencia pues con los elementales. Ahora sí, veamos toda la variedad que hay en este mundo tan bello. Y con respecto pues a esta experiencia personal, quisiera compartir con ustedes una frase que dice Jorge Ángel Libraga en su libro Los espíritus elementales de la naturaleza. Y dice, aquel que pudo abrir sus ojos a la vida, lo percibe por doquier. Una vida inteligente, voluntariosa en su querer ser. Toma las formas y densidades que necesita. Se vuelve pez en las aguas, cervatillo en los bosques, roca en las montañas, relámpago en el cielo, beso en los labios, brillo en la espada, murmullos en el silencio, formas fugitivas traslúcidas en las noches, voces que nos hablan desde dentro de nosotros mismos, música de piedra en los viejos templos y arquitectura inmaterial en Wagner. Esta frase es muy bella porque habla como de precisamente de esa riqueza que tiene la vida y las formas que va tomando y todas esas formas tienen un espíritu, un alma, porque todo hace parte como de ese gran universo, de esa gran inteligencia del todo absoluto que es una forma espiritual, que es un mundo completo y que todo lo que hace parte de él pues tiene también una parte de ese espíritu. Comencemos hablando de los 4 elementos. Los 4 elementos son como los 4 grandes bloques constructivos del arquitecto del universo con los que creó todo, incluyendo pues también el 5.º elemento, que ya es la parte más etérica, más espiritual. Los 4 elementos no están presentes únicamente en nuestro mundo físico. De hecho, también tienen sus asociaciones, sus representaciones, su influencia en otros planos más emocionales, más mentales,
y de hecho pues también en el plano más astral, todo en esta vida, en este universo, tiene distintas dimensiones. Hemos hablado en otras clases de los 7 cuerpos que tenemos, que tienen que ver con el cuerpo físico, que pues esta carnita que podemos tocar, estos huesos, todo lo que nos compone a nivel físico, no solo a nosotros, sino también pues como a lo que está manifestado en esta tierra. Ya de ahí viene un cuerpo etérico, que es un cuerpo más energético, el que tiene ahí el prana, la energía vital, que no solo pues nos habita también a nosotros, sino que las plantas, una piedra, una montaña, de hecho hasta los objetos tienen una energía que vibra. Luego viene el cuerpo emocional o astral, que contiene toda la parte pues como de nuestras emociones y también está vinculado a otros seres. Hay unos que tienen más cuerpo astral que otros, por ejemplo, una planta tiene su cuerpo astral, pero un animal tiene un cuerpo astral más desarrollado. Y final, pues sí, obvio, nosotros también. Y ya viene el cuerpo mental, que también corresponde a todos los seres en distinta medida. Todos los seres tienen su inteligencia, nosotros tenemos también la nuestra. Y ya vienen unos cuerpos más elevados, que son un mental o manas más conectado con la parte más arquetípica, más conectado con el inconsciente colectivo, con pensamientos más elevados, con elaboraciones, digamos, más que no están tanto como en el día a día controlando, como la mente que controla el día a día de qué va a pasar y va dando órdenes, sino que esto es ya cuando nos permitimos filosofar, reflexionar sobre la vida y tener unos pensamientos que nos ayudan a activar como ese mundo sincrónico, o sea, a conectarnos más con el fluir del universo. También tenemos un cuerpo más emocional, más elevado, que es el cuerpo búdico, y ahí también se desarrolla, digamos, como todo ese sentir, pero más místico, más conectado con los demás, conectado con la tierra. Ya no pasa, digamos, tanto por el entendimiento, sino por el sentir, el saber, el simplemente estar conscientes de que las cosas fluyen con la vida. Y hay otro cuerpo muy difícil de describir que se ha denominado también como Atma, que ya es pues súper elevado, es el alma, es la conexión con el todo, que digamos no lo podemos asir o no lo podemos explicar porque es algo que supera todo lo que podemos entender nosotros. ¿Por qué hablamos de todos estos cuerpos? Porque los elementales de la naturaleza son el alma de la naturaleza y viven en estos cuerpos, no viven en el mundo físico, sino que viven en el pránico, en el astral, en el mental, aunque sus procesos mentales no son como los nuestros, pero ellos tienen una inteligencia y obvio están conectados pues también con el espíritu. Entonces, por eso nosotros no podemos verlos a simple vista porque están en un espectro que digamos, con nuestros ojos normales no los podemos ver, pero como estos campos y estos cuerpos en el universo están interconectados, por eso hay momentos en los que es posible acceder a ver estos seres, ¿cierto? Y si nosotros estamos muy conectados con el mundo pránico, con el mundo astral, los podemos ver. Entonces, los espíritus elementales de la naturaleza, y hablando otra vez pues como de los 4 elementos o 5 elementos, se pueden asociar también como al tema de los ángeles, es decir, los ángeles o todas estas jerarquías angelicales son como los espíritus elementales del 5.º elemento, del elemento espiritual, del elemento éter. Sin embargo, hoy solo vamos a hablar de los que corresponden como a los 4 elementos que son más perceptibles a nosotros. Hablemos entonces de estos 4 elementos como veníamos. Empecemos por el aire. El aire se considera como el primer elemento porque está asociado con el mundo mental e intelectual. ¿Por qué? Porque es como lo más sutil y todo comienza
el aire también se eleva, entonces todo comienza con un pensamiento, todo comienza con una idea que empieza a bajar, a descender hasta que se manifiesta en la tierra. El aire, como les decía, tiene que ver con los ideales, con nuestra mente, con la forma en que abordamos el mundo y cómo lo entendemos. Tiene que ver con la razón, como con la verdad, porque hay una verdad absoluta y hay verdades relativas y todo eso tiene que ver con el aire. En el tarot está representado por las espadas y el aire está asociado al punto cardinal del este, o sea, del oriente, que es por donde sale el sol, casi que por donde comienzan las cosas, por donde llega la voluntad. Seguimos entonces con el elemento fuego. El elemento fuego está relacionado con la parte pránica, la energía vital, con la pasión, con el coraje, con las ganas, el entusiasmo por la vida, también con la energía sexual, que es energía creativa. El fuego es como ese deseo, eso que nos enciende la llama. Está asociado al elemento, al punto cardinal del sur. En el tarot son los bastos. Y el fuego, podríamos, cuando estamos hablando como de estos 4 cuerpos que nosotros tenemos, podemos decir que el fuego tiene que ver con el cuerpo energético o pránico y el aire que acabamos de hablar, de hablar de él, tiene que ver con el cuerpo mental. Seguimos con el agua. El agua tiene que ver con la limpieza, bueno, el fuego también porque es purificación, al quemar purifica. El agua tiene que ver con otro tipo de limpieza, más pues como de arrastrar, de llevarse cosas. Tiene que ver con las profundidades de la psique, con la emoción, con las emociones que nos mueven y que se tejen por allá en aguas profundas y que se ven también a nivel superficial. El agua está asociada al punto cardinal del occidente. En el tarot son las copas. Y hablando pues como de estos cuerpos que nosotros tenemos, obviamente está asociado con el cuerpo emocional o astral. El agua también nos conecta con otros planos, es un portal hacia otros planos. Y finalizamos con el elemento tierra. El elemento tierra tiene que ver con la estabilidad, con lo que nos sostiene, con el sembrar y recoger, con lo material, con todo lo material que finalmente termina siendo también como el resultado, como les decía ahorita, de eso que sube, que viene desde la mente y que baja y que llega a lo manifestado. Y muchas veces desde lo manifestado también podemos subir como esa esencia y modificar el pensamiento. Es como un flujo de doble vía. La tierra tiene que ver con la paciencia, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con nuestro cuerpo físico, tiene que ver con el placer de lo que tocamos, de lo sensorial. En el tarot está asociado a los oros y está asociado también al punto cardinal del norte y en nuestros 4 cuerpos pues es el cuerpo físico. Entonces los espíritus elementales de la naturaleza viven y se alimentan y también componen toda la parte anímica, toda el alma y el espíritu de la naturaleza. Cada uno de estos 4 elementos tiene diferentes seres o espíritus asociados a ellos. Estos espíritus elementales de la naturaleza son como hermanitos de nosotros, ¿cierto? Ellos nos tienen una energía muy especial y de alguna manera los podemos invocar, nos pueden favorecer en muchas cosas, tienen sensibilidades, poderes y que nosotros no tenemos, pero igual nosotros también tenemos sensibilidades y poderes que ellos no tienen y ellos también se alimentan también como de nuestra energía. Es una relación de pares en muchos sentidos, aunque
obvio, dentro de todo este mundo y este universo pues de seres hay unos diminutos, hay unos gigantes, hay unos que representan, que están hasta en el cosmos, por fuera de la Tierra, hay otros por ejemplo que están en la espuma del mar y viven lo que dura la espumita del mar, pero esa es su vida, ese es su mundo. Pero a lo que voy, que somos como hermanitos, es que cada uno va en una línea evolutiva diferente y no quiere decir que ellos son más importantes que nosotros en la Tierra o que nosotros somos más importantes que ellos, sino que somos seres diferentes, cada uno en su línea de evolución. De hecho, en la teosofía, cuando se establecieron como las diferentes líneas evolutivas, se habla que nosotros como humanos, por ejemplo, en una línea evolutiva muy larga de muchas encarnaciones y humanidades y procesos de renovación de la Tierra, venimos de los mamíferos y esos mamíferos venían como de los árboles y ha sido como toda una evolución. Entonces la teosofía habla de que, por ejemplo, las aves y los peces como animales van hacia, en una línea evolutiva, hacia convertirse en seres elementales de la naturaleza. No solo ellos, sino otros más, pero en este momento recuerdo que las aves y los peces pues tienen una línea evolutiva diferente. Los seres elementales, los espíritus elementales han sido representados por diversas culturas. De hecho, pues ha sido como sorprendente cómo los han descrito de formas muy parecidas. En la parte más oriental se les denomina como devas o que son pues como de una línea débica. Para nosotros son elementales, pero tribus indígenas y en distintas, los celtas, ya las culturas paganas, nórdicas, todos han coincidido de alguna manera en que existen estos seres elementales. Eso se puede comprobar como en diferentes mitologías en las que hacen referencia a historias con seres de este tipo, duendes, gnomos, hadas, sirenas, hasta los mismos trolls. Los tibetanos nombran a los espíritus elementales de la naturaleza como nagas. De hecho, se dice que los espíritus elementales, a la hora de nosotros observarlos, pues toman una forma, digamos, un poquito similar a la humana, aunque hay muchos que no, pero las hadas, los gnomos, sirenas y eso pueden tomar una forma más similar a la humana, pero que cuando están, digamos, en su mundo pránico, pues no tienen una forma específica. Paracelso describía a los elementales así. Decía: no pueden clasificarse entre los hombres porque algunos vuelan como espíritus. No son espíritus porque comen y beben como los hombres. El hombre tiene un alma que los espíritus no necesitan. Los elementales no tienen alma y sin embargo no son semejantes a los espíritus. Estos no mueren y aquellos sí mueren. Estos seres que mueren y no tienen alma son pues animales. Son más que animales porque hablan y ríen. Son prudentes, ricos, sabios, pobres y locos igual que nosotros. Son la imagen grosera del hombre, como éste es la imagen grosera de Dios. Estos seres no temen ni al agua ni al fuego. Están sujetos a las indisposiciones y enfermedades humanas. Mueren como las bestias y su carne se pudre como la carne animal. Virtuosos, viciosos, puros e impuros, mejores o peores, poseen costumbres, gestos y lenguaje. Esta frase describe los espíritus elementales como en su esencia más pura. Ellos tienen un alma que podría considerarse como más colectiva, así como el alma de los animales, pero también tienen como una estructura de vida muy similar a la de los hombres, tienen jerarquías, tienen interacciones, se alimentan de la energía de su elemento específico, pueden morir, pueden nacer. De hecho, se habla de que los elementales son muy neutros en sí, entonces ellos no tienen como una ética, no tienen el bien y el mal estructurado, simplemente cumplen una función
en el mundo. Y cuando tienen ciertos encuentros con el hombre, pues es el hombre quien los puede de alguna manera usar o relacionarse con ellos, pues para el bien, para el mal. Y aquí vamos, por ejemplo, con el tema de los espíritus elementales de las plantas, los elementales de las plantas, cuando se hacen hechizos o cuando se utilizan dentro de la magia elemental, pues se pueden usar para la magia negra y para la magia blanca al mismo tiempo. O sea, una hojita de ruda que la usamos para la buena suerte, para la conexión, digamos, como con la prosperidad y un montón de cosas, pues también tiene poderes que se pueden usar de otra manera. Y aquí viene la neutralidad, digamos, como de estos seres elementales. Dentro de esa neutralidad se habla que tienen como una forma de ser muy burlona, muy bromista, les gusta hacer bromas, porque ellos simplemente no ven ahí pues como nada bueno ni malo y les gusta divertirse. Aunque la literatura a veces se contradice, tiene pues como cosas en común, pero a veces se contradice, en el libro Los reinos elementales, magia de los elementos, se detallan 13 coincidencias que pueden tener o características comunes entre los distintos elementales, que son muchos, pero puede haber, digamos, como unas similitudes entre ellos. Entonces, la primera es que son seres interdimensionales y atemporales, es decir, a ellos no les aplican las mismas leyes físicas que a nosotros. ¿Por qué? Porque no están en el plano físico, entonces no están condicionados por el tiempo y por el espacio como nosotros pues sí lo estamos. Lo otro es que generalmente viven en comunidades y están organizados jerárquicamente. Hay un jefe, rey, reina y hay pues como toda una jerarquía ahí, los que hacen esto, los que trabajan, los del hogar, se organizan pues en tribus, grupos y en este caso pues tienen comportamientos también similares a los de los humanos, se casan, tienen hijos, etcétera. ¿Qué pasa? Que Jorge Ángel Libraga habla de que hay unos como súper cercanos a los seres humanos, por ejemplo los gnomos, que pueden tener unas estructuras de vida similares, pero que hay otros que ya están pues como tan lejos de nosotros, que son otro mundo, otra cosa, como los que les decía del espacio, de la espuma del mar. Entonces, a pesar de que este libro diga que son unas coincidencias, pues yo me voy más como por la otra teoría. Dice que en su estado habitual son invisibles para el hombre, aunque no para algunos niños y animales. Ojalá pues yo hubiera estado más conectada con esto, pero sí, mucha gente habla de que ha visto duendes o por ejemplo los animales que a veces le están ladrando a cosas o los gatos que a veces empiezan a perseguir cositas y uno dice, pero que ¿para dónde va? Pues pueden ser, digamos, como esos espíritus de la naturaleza. Se pueden materializar en nuestra dimensión física, como les decía ahorita, porque estos cuerpos no están totalmente separados. Entonces, a pesar de que vivan más en el mundo pránico, pues ese mundo pránico está interpenetrando también el mundo físico y ahí se pueden, digamos, hacer más visibles a nosotros. Los muchos elementales pueden cambiar de tamaño y forma, ¿cierto? Como que eso es una habilidad. Si estás, digamos, no estás tan atado como les hablábamos ahorita a las leyes de la física y al tiempo y el espacio de la forma que hay en lo físico, entonces ellos pueden cambiar, verse de una forma en un momento, pueden cambiar el tamaño, hacerse más pequeños, según, digamos, las interacciones o según cómo se estén sintiendo en el momento. En general son juguetones, como hablamos ahorita, les gusta molestar, confundir, a veces hablamos del duende que le esconde a uno las cosas. Yo estoy segura que tengo un duende que me esconde las medias porque siempre están, o sea, están nonas o las tapas de las coquitas de la cocina, del Tupperware. Que siempre tengo un montón de tapas sin cocas y cocas sin tapas y eso no tiene más explicación que un duende. Están enormemente interesados en determinados aspectos sexuales de los humanos. Inclusive se habla de que en algún momento ha habido como intercambios sexuales y que hasta pues han tenido hijos, seres elementales con humanos. Esta parte, digamos, la dice el libro, no logré pues encontrar mucho más, suena bastante interesante y creo que puede ser
como les decía ahorita, con estas especies de elementales que están tan cercanas como a nosotros los humanos en formas de vida. Normalmente hay gente, o sea, se pueden hacer amigos de los seres humanos cuando ya se logra una interacción, un contacto, una relación. Y cuando son amigos te pueden hacer regalos, te pueden como ayudar con favores, ayudar a materializar cosas, pero si por ejemplo lo que hacemos es hacerle daño a un ser elemental o no le caemos muy bien, pues puede haber ahí sentimientos de rencor, vengativos, y también hay bastantes historias pues populares por ahí de eso. Se habla de que viven muchos años más que los hombres, pero no son inmortales, y ahí volvemos al tema de que no están sujetos al tiempo y el espacio. Sin embargo, todo en la vida es cíclico, entonces sí mueren, pero pues llegar a decir cuántos años tienen, pues es difícil porque están por fuera de eso. Sin embargo, la literatura también habla de que no, de que pueden vivir 500 años, de pronto no sé cómo se hace esta conversión a años de la Tierra. En mi caso prefiero pensar pues como que simplemente están en otro plano, y que igual viven y mueren como nosotros. Son éticamente neutros como lo veíamos ahorita, y entonces pueden resultar perversos y dañinos, también como bondadosos y amables en función, digamos, como de lo que nosotros queramos hacer con ellos, o también si tienen pues como una función más destructiva, porque en la naturaleza hay funciones destructivas. Esto no quiere decir que sean malos, simplemente están cumpliendo una función para eso. Son inteligentes, como decíamos ahorita, tienen su inteligencia, obedecen a un fin racional y concreto, y pues resuelven problemas, y cumplen funciones pues como a partir de esa inteligencia que les fue otorgada. Son muy cercanos pues como a la naturaleza, obvio, son ese espíritu de la naturaleza, entonces conocen y usan esos elementos, las leyes naturales, mucho más que nosotros, ¿cierto? Y eso les ayuda a desarrollar, digamos, una especie de tecnología propia, pero pues como muy orientada a usar esas leyes de la naturaleza. Dicen mucho que les da miedo del hierro y del acero, pero sobre todo del hierro, que en general pues no les gusta, inclusive que los gnomos a veces trabajan como herreros, pero que las armas no tienen hierro, sino que están hechas con piedras, y las hadas, yo lo que más he escuchado es que las hadas son las que más miedo le tienen al hierro. Les gusta divertirse, les gusta la música, la danza, las luchas, los juegos, se enamoran, hacen fiestas entre ellos, pues como que dentro de toda esta estructura jerárquica también tienen una estructura cultural, y tienen pues sus rituales, sus ritos, sus manifestaciones, digamos, como de la cultura de cada uno de estos elementales. Y digamos que esas como son las 13 coincidencias que menciona este libro. Los espíritus elementales de la naturaleza también son, o sea, una de sus principales funciones es ser guardianes, así como el ángel de la guarda es un guardián de nuestro espíritu. Los espíritus elementales guardan la integridad de la naturaleza. Si bien pues el ser humano en su inconsciencia se ha empeñado mucho en destruir la naturaleza, pues ¿qué sería de la naturaleza sin ese poder regenerativo que tiene? Y eso también está asociado como al trabajo de los espíritus elementales, que son proteger, regenerar, guardar. Y aquí viene un aspecto muy bello que es como la parte ecológica de ellos, o sea, cómo nos ayudan a cuidar y preservar el planeta, que es su vida, pero que también es nuestro hogar y nuestra vida. Por eso también somos como hermanos, porque compartimos este planeta, estos recursos, y así ellos estén como en un aspecto más pránico, en un plano más pránico, pues está interconectado con el físico. Entonces, si destruimos un ecosistema, pues ahí están los elementales que también se ven afectados por esa destrucción de esos ecosistemas. Entonces, la parte
como que cuando hablamos de ecología y de la parte pues más como del medio ambiente, somos no, pues sí, que pesar, que no tenemos dónde vivir, que pesar de la naturaleza, no sé qué, pero es todo ese espíritu y toda esa inteligencia que hay detrás de eso también la que se está viendo afectada. Dentro de la creencia esotérica y según el libro de Enoch, se asocian los elementales y estos 4 elementos y 4 puntos cardinales a uno de los 4 arcángeles, pues como principales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los del aire están relacionados con el arcángel Rafael. También se habla de que cada pues como especie de espíritus elementales tienen un rey que es como el que está directamente conectado o le reporta a este gran arcángel, ¿cierto? Entonces, en el caso del elemento aire, el rey se llama Paralda y es el que le reporta al arcángel Rafael. El elemento fuego, los elementales del fuego tienen un rey que se llama Dijin, o sea, como D-J-I-N, y le reporta al arcángel Miguel. El elemento agua, el rey, se llama Nixa o también Nexa y está asociado al arcángel Gabriel. Y del elemento tierra, el rey se llama Gob, G-H-O-B, y tienen que ver con el arcángel Uriel. Entonces, pues los seres elementales son prácticamente infinita la variedad, así como hay infinita variedad de plantas y de animales, pues también hay muchas variedades de seres elementales. Vamos a hablar aquí de los que la literatura trata, que han sido, digamos, como más visibles y más fáciles de estudiar para el hombre. Y están asociados a cada uno de estos elementos, pues, de la naturaleza. Entre los seres elementales de la tierra encontramos gnomos, hadas, duendes, elfos, trolls, y dentro de estos hay distintas variedades, gnomos de muchos tipos, hay duendes de muchos tipos, hadas de muchos tipos. Entonces acá vamos a dar pues como una descripción general, ¿cierto? Los gnomos, pues la palabra gnomos viene de genomos o pues que vive dentro de la tierra. Los hay de diferentes tamaños, muy grandes o muy, muy, muy pequeñitos. Se dice que no emiten sonidos, que la gente que ha tenido pues interacción con ellos no habla, sino que simplemente pues los ve y pueden tener, digamos, como una relación sin que emitan un sonido. Son muy apacibles, se pueden quedar mucho tiempo quietecitos, no les gusta mucho el sol, son más pues como de la oscuridad de las cavernas o como de los túneles y les gusta mucho la luz de la luna o como la pequeña luz como de las luciérnagas en la noche. Tienen un aspecto avejentado a pesar pues como de que tienen como toda esta... También pasan por la infancia, por la adultez, la niñez, como viven tantos años, pues como que se quedan mucho tiempo en este aspecto avejentado y de hecho pues se perciben también como con ropas de la Edad Media, porque en esta época hubo mucha interacción con ellos y entonces ellos empezaron como a adoptar esta vestimenta pues como de los seres humanos. Son juguetones, les gusta bailar, les gusta estar cerca de los niños, les gusta esconderse, esconder cosas, son traviesos como lo hemos visto antes, son muy trabajadores y suelen vivir dentro de las rocas, dentro de los árboles, dentro de la tierra, según el tipo de gnomo que sean. Dependiendo también de su jerarquía, pues pueden controlar todas las fuerzas pues relacionadas con la tierra. Pueden controlar inclusive saber cuándo va a haber un terremoto, una luz, pues un cataclismo, pueden causar, digamos, si es necesario, este tipo de eventos, si es para la regeneración de la tierra.
Los elfos son similares a los gnomos, sino que son más grandes y un poco más cercanos a los seres humanos. Tienen poderes mágicos, en su mayoría pues son más benévolos dentro pues como de esta tema que no tienen mucha ética, pero estos tienden mucho a ser más benévolos, menos bromistas, juguetones y canzones. Y también les gusta mucho la noche, la luz de la luna, que les encanta la poesía, la música. Lo bonito de estos seres elementales es que encontramos también que tienen como una actitud muy contemplativa con esta naturaleza, en esa relación con la naturaleza. Hay elfos de la luz y hay elfos más de la oscuridad. Los duendes son súper representativos pues como del elemento tierra. Vienen de la palabra árabe duar, que significa el que habita, y tiene que ver pues como con seres pequeños que habitan distintos espacios. De hecho, hay duendes de todo tipo, hay duendes inclusive de espacios verdes, de jardín, domésticos, de toda clase. Hay como muchos duendes por todo lado. Son canzoncitos, buscan molestar a los humanos, juegan bromas pesadas, pero también hay, pues, o sea, tienen su parte pues benévola. Hay hadas de todo tipo, hay hadas de aire, hay hadas de tierra, de fuego, de agua, pero también están pues dentro de la tierra. Em, Son de apariencia similar a la humana, con diferentes tamaños, así como los gnomos. También les encanta la luna, les gusta reunirse en lugares alejados de toda presencia humana, bailar en círculos, no les gusta como que las observen, no les gusta que se entrometan con ellas, les gustan mucho los hongos, las setas. Están muy relacionadas con las plantas y conocen muy bien como las propiedades y toda la sabiduría que está ahí, las virtudes ocultas de las plantas y también de los minerales. Hacen encantamientos, magia, hechicería. Se dice que inspiran a los curadores naturales, como les ayudan a encontrar como esas propiedades que hay en las plantas. También les gustan los niños, y se pueden comunicar de alguna manera con los niños y les atraen las golosinas, los dulces. Es de la única manera que se pueden atraer a los humanos que no les gustan para nada, pero estos como que el olor y el dulce las atrae. También les gustan los sonidos armónicos, las figuras geométricas circulares, son en su mayoría de aspecto femenino, como los gnomos, pues también son en su mayoría de aspecto masculino. Entre los diferentes seres elementales no interactúan. Digamos que cada uno vive en su mundo y se ignoran. Los gnomos, por ejemplo, no interactúan con las hadas. Bueno, los elementales del aire se dice que son súper difíciles de percibir porque son muy inestables, o sea, como muy fluidos y se mueven muy rápido. Entonces, pues como que, uy, así como un colibrí, una libélula que a veces es tan difícil como de ver, simplemente sientes que se está moviendo. Así pasa con estos elementales del aire, ¿cierto? Se tienen una gran energía porque están en constante movimiento, corren, se mueven, están allí, están allá. Entonces, pues como que no se logran percibir bastante, pero se han logrado ver, por ejemplo, algunos otros tipos de elfos, que hay elfos de tierra, también hay elfos del aire, que son pues formas muy bellas, como unas pequeñas hadas, tienen cuerpos también antropomorfos, hay de figuras masculinas y femeninas, se dice que están vestidos con túnicas cortas y livianas, como una especie de campanita de Peter Pan, que son muy energéticos, tienen poderes curativos también, trabajan muchísimo, trabajan como hasta donde llega el perfume de la flor a la que pertenecen, hasta ahí llega. Las flores sin perfume no tienen elfos de este tipo, o sea, estos viven como en el perfume de las flores, los excita la luz, la oscuridad los apacigua, les encantan los sonidos suaves y sus figuritas son como muy graciosas,
que se ven, como hablábamos ahorita, como libélulas, como mariposas, pero más etéreas y en constante pues como movilidad. También les gustan las danzas, promueven encantamientos benéficos. En general los seres elementales están muy asociados a la magia y por eso existe pues la magia elemental, porque la idea es buscar la ayuda de estos seres para que nos ayuden a manifestar en la naturaleza aquello que queremos o deseamos. Dentro de los elementales del aire también están los silfos. Estos han sido súper difíciles de estudiar. De hecho, se dice que a veces cuando los han estudiado los han como sostenido en sí con algo que les quita el movimiento y esto les molesta mucho porque tienen que estar en constante movimiento. Se dice que solo tienen cabeza humana y que el resto del cuerpo no se ha podido pues como ni ver. No son apacibles, son un poquito más rebeldes, no se les alcanza a ver las alas tampoco. Son, digamos, como unos seres difíciles de percibir. Se dice que estos silfos y sílfides tienen la misión de mantener el aire puro a salvo de la contaminación, que rigen huracanes, remolinos, vientos, así pues como todos estos fenómenos de la tierra, como lo veíamos con los gnomos, igual con el aire, con los fenómenos naturales del aire. Tienen un estado de ánimo cambiante, pues también por ese movimiento que tienen pues como tan rápido. Las sílfides son la contraparte femenina de los silfos, que se dice que velan por las nubes y las lluvias, que son muy bellas, que se pueden ser, digamos, unas musas inspiradoras para los artistas, porque ponen en funcionamiento mentes bloqueadas para quienes trabajan con la imaginación. Entonces, qué bonito pues como buscar también la inspiración en estas sílfides. Están entonces también las hadas del aire, como las veíamos en la tierra. Tienen, pues su nombre hada viene del vocablo latín fata o destino. Entonces se dice que las hadas intervienen en el destino de las cosas. Igual pues todos estamos interviniendo en el destino en realidad, pero que éstas intervienen también en el destino de los humanos. Que las hadas escogen a los humanos con los que quieren interactuar. No, como veíamos ahorita en las de tierra, no les gusta que sea el humano el que vaya a buscarlas. Pueden ser vengativas, pero normalmente se sienten pues de buen humor. Son muy curiosas, tienen gran iniciativa, se ocupan de proteger y ayudar a los animales y a otras criaturas. Las hadas del aire, al igual que las de la tierra, están pues como muy asociadas a los honguitos, les gusta posarse en los hongos. Los elementales del fuego se dice que son los más alejados de la forma humana. Los más famosos son las salamandras, que están asociadas como a las lagartijas, a las serpientes, por las formas que toman en las llamas. También se dice que cuando se apagaba un fuego, las lagartijas iban allá a buscar calor, entonces cuando salían se veían como estos elementales que salían de ese fuego. Las salamandras también varían mucho dependiendo del tipo de fuego. No es lo mismo la que hay en una velita a la que hay en una hoguera, en un fogón, o la que hay, digamos, como en un gran incendio, ¿cierto? O sea, cada una es diferente. Inclusive se dice que en los relámpagos, en los rayos también viven las salamandras. Cada elemental y la personalidad del elemental está asociado a su elemento. Entonces las salamandras tienen, digamos, como toda esta fogosidad, toda esta pasión y toda esta fuerza del fuego. Se dice que están dentro de nosotros en los impulsos como eléctricos, en todo el amperaje que nosotros tenemos en el cuerpo. Tienen mucho poder, entonces inspiran también temor y respeto. Son capaces como de producir y proteger ese fuego. Pueden también sofocar un incendio o inclusive la lava de un volcán. Son los seres, como hablábamos ahorita, que tienen menor relación con los seres humanos, sin embargo es posible como llegar pues como a conectarse con ellas desde la magia y desde la meditación. Inclusive cuando meditamos con el fuego de una velita, pues ahí está esa salamandra presente. Se dice que son muy sabios y astutos, que brindan claridad al pensamiento y a que ayudan a la renovación y al cambio por esa purificación que tienen.
Al fuego también están asociadas las liminiades, que son unos seres mágicos como menos notables o con menos presencia que las salamandras, pero tienen pues como sus características interesantes. Carecen de cuerpo y son solo una esfera de luz. Y también están los dragones, que los dragones en realidad, como las hadas, están asociados a todos los elementos. Hay dragones de tierra, de agua, de fuego y de aire. Sin embargo, acá en el libro de los reinos elementales de la magia los ubican en el elemento fuego, por esa capacidad pues como que tienen de echar fuego por la boca, quemar todo. Eh, Son seres extremadamente poderosos, bondadosos, también pueden ser muy destructores, y dentro de los dragones están los wyverns, que son como una raza inferior un poquito a los dragones, y también están los basiliscos. Se dice que los basiliscos poseen solo un ojo sin párpado en medio de la frente, que nace de algunos huevos de gallina que no tienen yemas. Todas estas son pues también como tradiciones, creencias, y que si alguien mira al basilisco directamente pues como ese ojo se podía quedar ciego. A mí el basilisco me recuerda a Harry Potter. Que solo puede exterminarse un basilisco si se coloca frente a él un espejo. De esa manera él se eliminará a sí mismo. Los elementales principales del agua son las ondinas, las sirenas y las nereidas. Sin embargo, pues es el hábitat de muchas criaturas mágicas, en realidad en todos los cuerpos de agua, dependiendo pues como de sus características. Hay distintos elementales, como veíamos ahorita, hasta los de la espumita del mar. Se dice que la mayoría de ellos pues son de género femenino, que tienen una energía muy receptiva, obvio por el elemental que representan. También vimos que había hadas y dragones de agua. Se dice que por lo general son bellos y benévolos, pero que los que viven pues como más alejados en lagos y mares pues pueden ser menos cercanos a los seres humanos, digamos como desde la empatía. Las sirenas entonces, pues todos hemos escuchado hablar de las sirenas, son de la superficie del agua del mar. Y el nombre sirena viene del griego serien, que tiene que ver con las que encantan o seducen. Entonces están relacionadas con la música. En la mitología se decía que eran hijas de Melpómene, se les describe como con cabeza de mujer y cuerpo de ave o de pez. Se dice que producen sonidos armoniosos muy parecidos a la voz humana, y estos sonidos pues son famosos por ser encantadores y como que te atraen, y ya dice la leyenda pues que la sirena te puede atrapar en su canto. Son un tipo de elemental que necesitan el agua y el aire para vivir, y hay muchos otros que son así. Se dice también que pueden realizar pues como curaciones extraordinarias a la gente que se baña en las aguas, que también trabajaban con los magos en su momento, que pueden leer la luz de la luna reflejada en el agua. También están entonces las nereidas, que se dice que son como superpoderosas, que servían de escolta a Afrodita, porque Afrodita es la nacida de la espuma del mar en la mitología. Pueden alcanzar grandes profundidades, las sirenas son más de la superficie, las nereidas son más como del fondo del mar y habitan en grutas sumergidas. Se dice que protegen los barcos y que tienen una relación muy estrecha como con toda la jerarquía interna del mar, y pues que está regida por Poseidón. La contraparte masculina de las nereidas y de las sirenas se llaman tritones, y también están muy asociados a Neptuno pues, o a Poseidón. Estos tritones a mí me hacen recordar a Aquaman. Así como las nereidas tienen también mitad del cuerpo humano y la mitad inferior como un pez alargado, o sea, muy como la sirena que conocemos. Pueden hundir los barcos o pueden favorecerlos con sus aguas. Se dice que estos tritones también están pues como adornados con collares de algas, de corales, pues como que son así los machos que muestran, digamos, como sus adornos. Se dice que en algunas épocas pasadas aconsejaban a los humanos viajeros sobre ciencias que se habían perdido a partir de continentes sumergidos, como es el caso de la Atlántida.
Las ondinas, por su parte, vienen del nombre en latín unda, que tiene que ver con la palabra ola. Habitan en los ríos, estas no son tanto de mar sino de río, especialmente en las regiones donde corren entre rocas y producen cascadas y espumas rumorosas. Ahí están esas ondinas. También hay ondinas marinas que viven en las costas y playas, siempre como en lugares recogidos donde haya como huequitos, como espacios, como donde se meta el agua, ellas están ahí. También tiene la forma de mujer en la parte superior y el cuerpo de la cintura para abajo no se logra pues como ver muy bien. Se dice que tienen largos cabellos, que nadan a enorme velocidad y que a veces se confunden con las nereidas, pues yo me imagino que todas se confunden porque son parecidas. Estas son las típicas que se ven como peinando, sus largas cabelleras se ven muy femeninas ahí, muy bellas ellas con sus cabelleras. Se pueden percibir como menos fuerte que las nereidas son como las más fuertes de estos elementales del agua. Estas también les gustaba encantar a los viajeros y los llamaban y que los invitaban a beber un licor mágico que lo que hacía era hacerlos enfrentar con sus propios miedos interiores y solo los puros y fuertes podían vencer pues como todo este efecto de este licor. No pueden vivir alejadas de su elemento, no pueden salir del agua, no dependen pues como del aire. También hay unas que viven en los vapores, porque el vapor también es agua y tienen un aspecto muy, muy sutil. Se dice que también pueden predecir el futuro de los demás y que pueden penetrar en las mentes de quienes se acercan, pudiéndolos hechizar sobre un lapso de tiempo. La función que tienen las ondinas también es limpiar la contaminación del medio en el que habitan y ya habíamos hablado como de todo ese tema de regeneración en general que tienen los elementales. Se detalla aquí en la literatura un par más que son los selkis, que tiene que ver con la palabra foca. Entonces son como unas hadas focas. Estos vienen de una leyenda escocesa que se dice que se pueden deshacer de su piel de foca para transformarse en bellas mujeres. Y si un hombre encuentra la piel, pues le tocará casarse con la selkie. Y se dice que las Azraí son hadas del agua extremadamente pequeñas que se derriten si alguien las captura y las expone al sol. Jorge Ángel Ibraga en su libro describe unas condiciones favorables para ver una elemental. De todas maneras, creo que puede depender mucho del estado de conciencia y digamos como de la pureza del alma de la persona que los quiere ver. Ahí lo más importante es la disposición, es tener como una disposición del alma importante para ver este elemental, también tener un propósito, por qué quiero este contacto, es simple curiosidad o siento esa necesidad especial de verlo porque me va a dar un mensaje o porque me quiero conectar como con el alma en sí de la naturaleza, para lo que tampoco necesitamos ver un elemental. Nosotros nos podemos conectar con la naturaleza porque es que todo el tiempo vemos, percibimos, olemos, sentimos toda su magnificencia, ¿cierto? Pero bueno, vamos a los consejos. El primero que dice es encontrar un lugar alejado de poblaciones humanas, o sea, como lo más alejado, el bosque, el agua, dependiendo del elemental, pues como que queramos ver para que nos podamos concentrar. Además, ellos están más ahí, aunque también hay elementales en todo lado, pero pues hay más posibilidades de que se manifiesten. El segundo punto que dice es analizarse profundamente, asegurándose de que lo que se va a intentar no se hace por conseguir nada egoísta ni para presumir contándolo a los amigos o parientes. Acá hablamos de eso, o sea, como de tener el corazón abierto, preparado para lo que la naturaleza te quiera entregar o tener un propósito pues muy, muy elevado. De hecho, aconseja llevar como una vida muy pura desde un par de meses de iniciar la experiencia, o sea, es ponerle como todo un misticismo al tema. El tercer consejo es ir a este lugar al que vamos a ir solo o con una mínima compañía, o sea, no ir pues como un montón de gente porque eso va a ahuyentar a los elementales, hacer el menor ruido posible, hablar poco, no usar nada de metal, a menos que sea oro o plata, pero ya sabemos que no les gusta pues mucho el metal, evitar como las cosas poco naturales, ropa con fibras sintéticas o cueros de animales que estén pues como mal curtidos, dice ahí, o sea, pues como
como lo más, que no sean cosas muy alejadas al elemental en sí, ¿cierto? Llevar el cuerpo limpio y la mente blanca de prejuicios y temores. Tener como la mente muy en calma y intencionar que solo se quiere hacer contacto con espíritus con fines amistosos y pacíficos, ¿cierto? Que no llegue nadie, pues ningún espíritu también como maléfico. Se pueden llevar también cositas que les pueda gustar, como a las hadas que les gusta el dulce, frutos, perfumes, aromáticas y dejarlos por ahí como alejados para que ellos se puedan acercar. La idea es repetir esto hasta que se logre el encuentro, ¿cierto? O sea, hacerlo como de una manera regular, las veces que sea posible hasta que se logre el encuentro. Si se logra el encuentro, entonces mantenerse con calma, no asustar al elemental. Si se quiere como establecer una comunicación con ellos, es hacerlo desde la distancia y de manera mental. Con ellos no se va a hablar así con la voz. Se recomienda que en estos encuentros sean como de luna creciente, es decir, desde la luna nueva hasta la luna llena y ojalá no en menguante. Y la quinta recomendación que nos da es que si esto se logra, pues manejar la experiencia de una manera como muy prudente, sin ponerse como a cantarle ahí a todo el mundo, ni hacer pues como mucha alaraca, sino pues como respetando este proceso, honrando lo que se vivió y dando gracias pues como por ese encuentro y por la felicidad que produce pues como estar tan cerca de estos espíritus de la naturaleza. Bueno, y finalmente la idea no es tener que ver estos espíritus, como les contaba con mi historia de mi papá y del principio, pues muy rico poderlos ver, pero es más sentirlos, es saber que están ahí, es respetarlos. También se pueden invocar, ¿cierto? Desde la magia también los podemos usar cuando necesitemos favores o manifestar aspectos específicos de un elemento asociado, por ejemplo, a las emociones, a la mente, a la energía vital y sexual, a la tierra, a la manifestación, bueno, en fin, a todo lo que representa cada elemento, pues podemos usar estos elementales, invocarlos, darles las gracias, siempre con mucho respeto, con mucho agradecimiento, con mucho amor. También si queremos les podemos dejar por ahí pues como ofrenditas, siempre agradeciendo también como cuando nos cuidan el jardín, cuando están presentes digamos en las plantas que usamos para alimentarnos o para adornar nuestra casa. De hecho también se habla que existen espíritus elementales que ya lo que hacen es trascender como la parte física que hablamos, también hablamos de los espíritus elementales espirituales que son como de las huestes angélicas, pero también hay espíritus elementales asociados a los conceptos, a las ideas que nosotros creamos. Por ejemplo, hay espíritus elementales asociados a nuestro hogar, ¿cierto? O a objetos ya creados, el carro, una silla, tiene un espíritu elemental que es como la combinación de todos los elementos que tiene ahí, más el alma que se le puso de parte de las personas que la elaboraron, la crearon, la inventaron y de hecho el que la está usando, ¿cierto? Entonces nosotros podemos también relacionarnos con nuestro hogar, con nuestras cosas, como respetando ese espíritu elemental que hay ahí. Y esto tiene que ver pues como con toda la teoría del animismo que en algún momento hemos estudiado y que todo tiene un alma, todo tiene un espíritu porque hace parte del gran espíritu universal. Así que la invitación es pues como acercarnos a la naturaleza, considerándola como un espíritu, respetándola, entendiendo todas las formas que hay más allá de lo que nosotros podemos percibir. Esto también nos da pues como un sentido de humildad a la hora de relacionarnos con la naturaleza. Y bueno, pues el que logre ver un elemental que me cuente, que me parecería una experiencia maravillosa. Les mando un abrazo. Obviamente espero que hagan su duende, es un gnomo guardián del jardín, está muy bello y que nos veamos pues como en una próxima oportunidad. Chao.